Ya está grabando. Entonces, hoy vamos a hacer algo más específico sobre, pues, con las leyes de Newton, como para tratar de utilizar unas fuerzas específicas típicas como la fricción, entender un poco más qué hay detrás y saberlas utilizar. Porque muchas veces, pues, hay ciertos problemas que uno hizo en el colegio donde aplicaba como una fórmula y ya, pero no entendía qué estaba pasando detrás, y aquí vamos a tener que diferenciar entre varios casos importantes. También aprovecho para decirles que me fijé que en el banco de preguntas había como preguntas que ya incluían fricción, por ejemplo, para el quiz de hoy, que se entregaba hoy. Entonces, pues en general, digamos que en principio eso no se había explicado. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a coger la nota máxima entre el quiz que se entregó hoy y el que se entrega entre 8 días, que ya tiene fricción, y esa es la nota máxima entre esos dos, es la que queda. ¿Listo? Para que sea como justo, ¿no? Porque vi, por ejemplo, un caso de una persona que le salió pura fricción en todo el quiz y pues no sabía, entonces le fue mal. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Y ustedes por favor le cuentan a sus compañeros cuando lleguen. Entonces, empecemos con la fricción. Esta es una gráfica de fricción. A ustedes normalmente le han dicho, yo no sé si tienen claro que hay dos fricciones, una que se llama estática y otra que se llama dinámica. La estática es cuando las cosas están quietas, pero todavía se están resistiendo a moverse. La dinámica es cuando ya se están deslizando. Esta parte de acá, esta que tenemos acá, es la parte de la fricción estática. Es como si yo fuera a mover esta mesa y si yo empiezo a hacerle fuerza, yo en este momento ya la estoy empujando, todavía no se mueve. Pero yo le estoy haciendo una fuerza horizontal. Y si no se está moviendo, pues tiene que haber una fuerza que se opone, que es la fricción. Pero es estática porque todavía está quieta. Entonces yo voy aumentando, la fuerza de fricción también está aumentando hasta que llega un punto, acá, llega un punto en el que alcancé la fricción estática máxima. Y en ese punto es que las cosas empiezan a deslizar. ¿Está bien? Entonces, normalmente la fuerza de fricción estática siempre es menor o igual a un coeficiente de fricción por la normal. Menor o igual, es una desigualdad. Y muchas veces vamos a tener que utilizar la desigualdad. Cuando a ustedes les digan algo como, ¿cuál es la condición para que empiece a moverse? ¿Sí? Esta es la condición que les están pidiendo. Pues claramente no es en este punto ni en este punto, ¿no? Porque ahí todavía está quieto. ¿En cuál punto será? En el de la fricción máxima. Ese es el punto en el que va a empezar a moverse, pero todavía está quieto. Pero ahí es cuando va a empezar a moverse. Solo en ese punto, cuando va a empezar a moverse, es que ustedes hacen fuerza de fricción estática igual a μs por n, o sea, es la máxima. Siempre que les estén preguntando, y ahorita les voy a mostrar ejemplos de eso, siempre que les estén preguntando el umbral para que se empiece a mover, el umbral para que su movimiento arranque, lo que sea, siempre les están hablando de fuerza de fricción estática máxima. Es el único momento en el que ustedes pueden utilizar la igualdad, en términos de la fricción estática. De resto es una desigualdad. ¿Está bien? Ese es el primer detallito pequeño. Después, cuando las cosas ya empiezan a deslizar, entonces, bueno, le estoy haciendo fuerza a esta botella y empezó a deslizar. Ahí es más fácil mantenerla deslizando. Es más difícil empezar a que se mueva, hacer empezar a que se mueva, que ya mantenerlo en movimiento. Acá, lo que tiene uno acá, esto, es la fuerza de fricción dinámica o cinética. ¿Por qué? Porque las cosas ya están deslizando, ya se están moviendo, ¿sí? Entonces esta es la parte cinética, digamos. Cinética, dinámica. Ya se está deslizando y es mucho más fácil mover las cosas. Entonces acá también se escribe fuerza de fricción cinética, a ver si se le pone la K de kinetic, igual a μk. Miren que cambia el simbolito, aquí es μs de static, aquí es μk de cinético o de dinámico, por la normal. Entonces cambian los coeficientes de fricción. En general es más pequeño el coeficiente de fricción dinámico que el estático. Y hay que siempre estar pensando, ¿se está moviendo o no se está moviendo? ¿Sí? Para saber en cuál de los dos regímenes se encuentra uno. ¿Ok? ¿Listo? Entonces eso es como la distinción más importante acá. Y la última es que independiente de cuál sea, si sea estática o sea dinámica, la fricción siempre va en contra del desplazamiento relativo. ¿Se acuerdan lo que decíamos cuando uno camina, no? La fricción, ¿para dónde va cuando uno camina? En la dirección que uno camina. Porque el piso lo está empujando uno hacia allá, porque uno está tratando de mover los pies hacia atrás, de deslizarse hacia atrás.
Ese es como el principal detalle de la fuerza de fricción. ¿De dónde viene la fuerza de fricción? Por mucho que ustedes tengan como muy pulida una superficie, siempre a nivel, digamos, microscópico, las superficies van a tener, digamos, esta forma que ustedes ven acá. Van a ser relativamente rugosas. Esta es una foto, miren la escala. Esta es una foto que a lo largo, en esta dirección, tiene 10 micrómetros, bastante pequeño, ¿sí? Y a lo alto, digamos que esta distancia de acá, pues mide 1 micrómetro. Entonces observen pues que estas digamos, imperfecciones en la superficie pues son de 1 micrómetro o menos. Esto es una superficie súper pulida. De hecho aquí dicen, polished steel, ¿sí? Tenemos acero pulido. Esta es una cosa que ustedes ven en una vaina médica y la tocan y la sienten súper lisa. Pero incluso en ese caso existen estas irregularidades. Entonces cuando uno tiene dos superficies una sobre la otra, ¿sí? Uno tiene como unas irregularidades una sobre la otra. Entonces miren que al inicio uno puede tener, digamos, como esta parte que está encajada aquí adentro, ¿cierto? En promedio, eso es aleatorio. Entonces cuando yo empiezo a tratar de mover la superficie, yo tengo que hacer un trabajo, tengo que meter energía para que esto empiece a moverse. Entonces básicamente como que microscópicamente lo tengo que hacer levantar para que empiece a moverse. Entonces tengo que meter energía, esa es la fuerza de fricción estática. Y ya cuando empieza a moverse no tiene tiempo como de asentarse de nuevo, entonces es más fácil mantenerlo moviéndose. ¿Está bien? Cuando uno mete, por ejemplo, un fluido, un lubricante en estas dos cosas, pues ¿qué se hizo? Se quitó el papel de esas rugosidades y las cosas pueden deslizar más fácil entre ellas dos. Ese es el papel de un lubricante, de un colchón de aire y cosas de ese estilo, ¿sí? Que no se asienten una sobre la otra. Y eso es todo. ¿Ok? También puede haber adherencia, obviamente uno puede tener pegantes y ahí la fricción pues va a ser mayor que 1, el coeficiente de fricción. Pero esta es, digamos, el origen microscópico de la fricción seca. A esto le llamamos fricción seca pues porque no hay fluidos. La fricción entre dos superficies secas. Y con la fricción se puede hacer trabajo y transmitir energía. Ustedes cuando tienen frío hacen así, ¿cierto? Y se les calienta la mano. Pues resulta que hay formas de soldar que se basan en esto. Si uno hace esto muy rápido con dos superficies, esto se calienta hasta el punto que empieza a derretirse y se pueden friccionar y se pueden pegar. Esa, por ejemplo, es una de las maneras que se utiliza para hacer soldadura en el espacio. Porque en el espacio es difícil tener el oxígeno ahí pegado para poder hacer el fuego y llevar las cosas a que puedan soldarse como uno conoce acá. Entonces se hace por fricción, ¿sí? Para que se solden. Eso también tiene otros problemas, pero bueno, todo tiene ventajas y problemas. Entonces, siempre que ustedes tengan movimiento, va a haber una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento, va en la dirección contraria del desplazamiento relativo, ¿sí? No siempre es para atrás, olvídense de eso. Localmente, la fricción va en dirección contraria al movimiento relativo y la fricción, en cierta manera, acopla las direcciones horizontales con direcciones verticales, porque tiene que ver con la normal. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han visto las pistas, los rieles de una pista de tren alguna vez? ¿No? ¿No se han acercado como de pronto a verlos, algo así? ¿Eso es rugoso o eso es liso? Eso es liso, ¿sí? ¿Y las llantas han visto alguna vez la llanta de un tren? Eso es súper liso. ¿Y esa vaina cómo rueda? Sí, eso es súper liso. Porque tiene una fuerza normal ni la berraca. Tiene un peso gigante. Como la fuerza de fricción es μs por n, entonces el μs es chiquito, pero el n es súper grande. Y eso es lo que hace que esa cosa ruede, ¿sí? Y rodar es una de las maneras en las que más, digamos, más eficientes de moverse cuando algo es curvo, y eso si alcanzamos lo vamos a ver hacia el final del semestre. Entonces, tenemos dos fuerzas de fricción, estática y cinética. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos dicho? No olviden esto, menor o igual. ¿Listo? Salud. Menor o igual. ¿Ok? Y si les dicen a ustedes que va a empezar a moverse, es el único momento en que le ponen el igual, porque esa es la fuerza de fricción máxima. Por ejemplo, cuando va un carro en una curva, nos van a preguntar ahorita lo vamos a hacer. ¿Cuánto es la rapidez máxima que puede tener ahí? ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando está dando una curva, digamos que el movimiento, si no hubiera fricción, no podría dar la curva, ¿cierto? Si no hubiera fricción, se saldría. La fricción es la que está haciendo la fuerza centrípeta para que el carro gire. Y si uno está buscando la velocidad más grande, de tal manera que él todavía pueda girar, estamos buscando el momento en el que va a empezar a deslizarse. Entonces tenemos fricción estática en la dirección lateral. Eso es algo que confunde porque la cosa se está moviendo, entonces todos asociamos a que como se está moviendo es cinética. Eso es falso, porque se está moviendo en una circunferencia y lo que estamos viendo es en la dirección tangencial siempre, bueno, normal,
¿sí? Que no se deslice, que no se salga de la curva. Ahí, por lo tanto, es fricción estática, ¿sí? Y si estamos buscando el límite de la velocidad máxima, estamos buscando este límite cuando estamos acá, en la fuerza de fricción máxima. Entonces, eso también es para que vean que no siempre cuando algo se mueve, siempre es cinética, eso no es cierto. Porque se puede estar moviendo en una curva y yo estoy moviéndose en la dirección normal de la curva que no se deslice. Entonces es estática en esa dirección. ¿Sí? Bueno, entonces, esto se utiliza, por ejemplo, acá, ustedes seguramente han visto, o en las maletas de los aeropuertos, ¿cierto? Ponen esos conveyors, belts, yo no sé cómo traducir conveyor. Bueno, como esas cintas de transporte para llevar las cosas. Y pues, claramente estos manes no van a, por alguna razón tiene esto esta inclinación, ¿cierto? No tiene más ni tiene menos. Tiene que tener alguna relación. Entonces, resulta que hay una relación entre digamos, el material de esta superficie y el material de lo que tenemos aquí, de tal manera que el coeficiente de fricción entre esos dos, porque el coeficiente de fricción es algo que depende de las dos superficies, ¿sí? Depende de los dos materiales. Entonces, dependiendo de eso, pues se coloca de tal manera que, digamos que ahorita vamos a mirarlo, el coeficiente de fricción nos dice que el ángulo máximo que yo puedo poner las cosas es este. ¿Sí? Esto es teta, ¿listo? Eso lo vamos a deducir. Entonces, esto es lo que yo tengo. Entonces, lo que se hace, pues es obviamente no ponerlo en ese punto porque este es el coeficiente de fricción que haría que empezara a moverse la cosa, es el máximo. Entonces se pone, digamos, si esto me da 30 grados, pues lo pongo un poquito menos, a 25. Y yo ya sé ahí que no se me van a deslizar las cajas. Entonces no tengo que agarrarlas de nada, sino que la fricción es la única cosa que yo necesito. Y pues es mucho más fácil generar un mecanismo de transporte en donde sea la fricción la que arrastra las cosas a que yo tenga que agarrarlas o acoplarlas de algo, ¿sí? Mecánicamente es mucho más difícil de diseñar. Entonces todo esto se basa en la fricción. Estos son algunos coeficientes de fricción estáticos y dinámicos de algunos materiales. Por ejemplo, miren que el hule o el caucho sobre el concreto, pues tiene uno bastante grande, ¿cierto? Y eso es lo que se busca, digamos, con los automóviles, ¿no? Que el caucho tenga bastante fricción con el pavimento, ¿sí? Pues porque uno quiere que esa cosa no deslice. A menos que uno esté tramando y quemando llanta y que no sé qué, y sacando humo, que ahí uno está deslizando, ¿cierto? Cuando uno desliza, ¿ustedes han visto los carros cuando deslizan o cuando patinan o algo así? Ahí lo que están haciendo, quemando llantas porque están deslizando respecto al suelo, se calientan por fricción y están quemando el material. Pero también ustedes han visto que, digamos, en las llantas, por tocar ese tema, no es solamente el caucho, ¿no? También es importante, por ejemplo, el labrado cuando hay lluvia. ¿Ustedes han visto, no sé, han visto la Fórmula 1? Que cuando llueve les pone unas llantas diferentes a que cuando está seco. Que si uno ve las llantas cuando está seco, que hay las intermedias, las blandas, las duras, pero pues es cuánto duran, pero la superficie es bastante lisa, si las han visto, ¿no? No sé. Y los tipos entonces empiezan a, digamos en las clasificaciones, a tratar de salir de últimos porque es cuando hay más caucho regado en la pista y por lo tanto su llanta se agarra más, ¿sí? Pero si se esperan hasta el final va y se estrella la Tiffy o alguno de esos que siempre se estrellan y entonces ya no pueden salir y quedan mal clasificados. Y ahí durante la carrera, si llega a llover, ellos tienen que cambiar de llantas. ¿Han visto la diferencia entre las llantas de seco y de lluvia? Hay como unos canales, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque resulta que el agua se vuelve un lubricante. Entonces esos canales, igual que en los carros normales, lo que sirven es para evacuar, cuando la llanta va entrando, evacuar el agua hacia afuera para que haya contacto caucho-pavimento. Esa es la idea. Y por eso es que es tan peligroso cuando, digamos, si ustedes manejan, si está lloviendo y pasar por un charco es súper peligroso porque se arman corchones de agua y uno desliza. Y uno no tiene ahí control completamente del carro y le puede mover la llanta o lo que sea y va a deslizar y se va a estrellar, ¿sí? Igual que, por ejemplo, cuando la carretera tiene grava o arena o algo así, uno no tiene adherencia y también se va a estrellar. Por eso esos manes que corren en los rallies son brutales, ¿no? O sea, uno los ve como en las pistas de Boyacá a 80 kilómetros por hora y van así a toda carrera y pues ninguno de nosotros es conductor de rally ni nada de esas vainas. Siempre frenen cuando estén conduciendo en cosas mojadas. Bueno, acero sobre acero. Esto no es realmente acero sobre acero. Si fuera acero puro sobre acero puro, se pegaría el acero, ¿no? El coeficiente de fricción sería infinito, porque pues yo tengo un material completamente puro acá y el mismo material completamente puro cuando los una pues se unen, porque es el mismo material. Si no, yo podría abrir la madera fácilmente porque todo se podría despegar tan fácil como lo puedo pegar. Entonces,
Esto es acero con su recubrimiento y el acero, por ejemplo, el acero inoxidable no es que no se oxide, es que ya lo oxidaron completamente de tal manera que ya no se puede oxidar más, ¿sí? Esa es la idea del acero inoxidable, ya se oxidó. Entonces esto debe ser acero inoxidable sobre acero inoxidable y pues ahí claramente no es acero sobre acero y hay fricción. Pero miren que siempre hay una relación en que el coeficiente de fricción cinemático siempre es más pequeño, ¿listo? En general. No estamos hablando de pegantes, no estamos hablando de lubricantes ni nada de esas cosas. Madera sobre madera. Por ejemplo, el teflón, ¿no? Cuando uno le dicen que el teflón, que el sartén recubierto de teflón antiadherente, pues uno quiere, si es antiadherente, que tenga poca fricción, ¿cierto? Que el huevo se mueva fácil y no sé qué. Entonces la fricción es bastante baja, ¿listo? Bastante baja. ¿Ustedes saben cuál es la articulación sinovial? ¿Cuál es el líquido sinovial? Como están todos jóvenes no tienen ni idea, ¿sí o no? Pero cuando cumplan 30 y eso y les empiezan a doler las rodillas, van a empezar a enterarse de esas cosas, que esos son líquidos que ustedes tienen en las articulaciones, como los codos, como las rodillas, y eso es lo que se va perdiendo, porque eso digamos, ustedes no tienen hueso contra hueso, ustedes tienen hueso, líquido sinovial y hueso. Entonces esto puede rotar y moverse así, sin hacer mucho daño, pero cuando se empieza a perder eso por la y por mal uso y lo que sea, empieza a hacer fricción y ahí es cuando empiezan los graves problemas, ¿sí? Que los meniscos tocan el otro y eso es gravísimo. Entonces ahí, digamos, hay maneras y hay tratamientos para tratar de evitar esa vaina. Es poco raro que los coeficientes de fricción valgan más de 1, para nuestros casos casi siempre van a estar menor que 1, tanto el estático como el dinámico, pero pues puede pasar. Si yo le pongo un pegante a dos superficies, pues el coeficiente de fricción es más grande que 1, ya está, ¿sí? Pero en esa fricción que estamos viendo nosotros, pues no. Entonces miren, este me acuerda, vuelvo a decirlo, aunque ya lo dije al inicio de la clase, me acuerda de un ejercicio que le salió a alguien. Ojo, me di cuenta que en el banco de preguntas del quiz de ahorita le salieron muchos problemas también con fricción. Sobre todo una persona que le salieron puros problemas de fricción. Y pues no lo hemos visto, ¿sí? Ustedes han visto esos problemas, algunos y todo, pero no lo hemos visto. Entonces la nota del quiz, va a reunir el quiz que entregaron hoy con el quiz que van a entregar dentro de 8 días en uno solo y saco la máxima y ya está, ¿sí? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces miren, este problema por ejemplo le salió a una persona, o a varias, no sé, y es, tenemos una fuerza que va hacia arriba, tenemos ahí ese pingüino dentro de esa caja y tenemos esto en un plano inclinado. Y nos hacen 3 preguntas, el mismo problema tiene 3 preguntas diferentes. Nos dice, ¿cuál es la mínima fuerza que previene que deslice? ¿Sí? ¿Cuánta es la fuerza? Claro, si yo no tengo fuerza se me va a ir, ¿cierto? Imagínense eso, o sea, tengo una caja súper pesada, trato de sostenerla, pero yo no tengo casi fuerza, entonces me gana. Si yo le hago mucha fuerza, la subo. Entonces hay una fuerza mínima con la que yo lo puedo mantener ahí, esa fuerza en la que uno está así temblando, pero no se mueve. ¿Sí? Está a punto de moverse. Y si está a punto de moverse, ¿cuál fuerza estamos hablando? ¿Cinemática o estática? Está a punto de moverse, pero no se ha movido. Estática máxima. Por eso nos están pidiendo un límite. ¿Cuál es la mínima fuerza? Pues es cuando tenemos la fuerza estática máxima, ¿sí? Entonces, esto es una pregunta. La otra dice, mínima fuerza que inicia el movimiento hacia arriba. Entonces, hay una mínima fuerza para que se esté ahí quieto. Si le hago una fuerza un poquito más grande, va a empezar hacia arriba, ¿cierto? A moverse. Entonces, ¿cuál es esa mínima fuerza? Pero ya se está moviendo. Entonces, ¿esa qué fuerza de fricción será? Cinemática, porque ya se está deslizando. Y ahora me dicen después mínima fuerza que lo mueve hacia arriba a velocidad constante. Entonces, bueno, ahí vamos a mirar cómo es, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos la primera? La mínima fuerza que previene que deslice. Vamos a hacer el diagrama de fuerzas. Este man va a tener así. Normal, ¿cierto? Que es perpendicular a la superficie. Tenemos una fuerza F, acá, ese es el diagrama de fuerzas para este primer caso. Tenemos un peso, ¿listo? Y si yo estoy preguntándome cuál es la mínima fuerza que previene que se deslice, yo tengo que pensar si se empezara a deslizar hacia dónde va la fricción. Si se empieza a deslizar, ¿hacia dónde va la fricción? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Si se empieza a deslizar hacia abajo. Hacia arriba. Entonces en este caso, lo voy a poner de otro color, la fuerza de fricción va para acá. Lo vuelvo a repetir porque esto es de las cosas que les cuesta un resto ponerle el signo, ¿sí?
Yo lo estoy sosteniendo. Estoy buscando la mínima fuerza que debo hacer para sostenerlo ahí, ¿sí? Eso es lo que estoy buscando. Entonces yo tengo que pensar qué pasaría si yo no hiciera esa fuerza sino un poquito menos. ¿Qué pasa? Se va para abajo. Por lo tanto, la fricción en ese punto límite, ¿hacia dónde va? Hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que hay que imaginarse. Y es la fuerza máxima de fricción, o sea, no tenemos que poner menor o igual, sino la máxima porque estamos buscando el umbral. Listo, entonces voy a hacer aquí el eje, digamos, horizontal normal para poder descomponer. Y este es el eje, digamos, inclinado. ¿Sí? Lo normal, en mi opinión, lo más fácil es utilizar el inclinado porque tengo que descomponer menos fuerzas. Si yo utilizo el típico así horizontal, vertical, tengo que descomponer la normal, la F, la fuerza de fricción. Y el único que no descompongo es el peso. Entonces, 3 fuerzas que tengo que descomponer por una que no. Si utilizo los rotados, el único que tengo que descomponer es el peso y el resto ya están alineados. Entonces, da igual, pero mi vida es más fácil si hago en los ejes rotados. Simplemente es eso. Pero en los ejes rotados tengo que poner entonces este ángulo, ¿sí o no? Para poder descomponer. ¿Cuál será este ángulo? Miren, este ángulo teta, ¿cuál será? ¿Este man? Porque yo quiero descomponer el peso. ¿O este man? ¿Cuál será? Entonces, es este mismo, ¿sí? Si me quiere, no me quiere, si me quiere, ¿sí? Es este man. O lo ven como una rotación rígida de los ejes ortogonales, no sé qué, y les da lo mismo. ¿Listo? Entonces este man es teta. ¿Ok? Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas. Este va a ser nuestro eje X positivo, este va a ser nuestro eje Y positivo. ¿Está bien si logrando así? ¿Mejor? Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tendríamos F, que va en dirección positiva, más fuerza de fricción estática máxima, lo voy a poner acá. ¿Y por qué le puse máxima? Porque estamos en el umbral de que se empiece a mover. Menos esta componente del peso, ¿cierto? Y esa componente del peso va con seno o con coseno. ¿Seguro? Va en el eje X. Recuerden que eso no importa. No importa que vaya en el eje X porque fue un nombre que yo puse. Lo que importa es que es opuesto al ángulo. Y el opuesto siempre va con seno. Entonces lo hicieron bien, pero confíen en ustedes, ¿sí? Entonces más F no sé qué menos W por seno de teta igual, si está a punto de moverse, ¿tiene aceleración? No, igual a masa por aceleración, o sea, igual a 0 en este caso. ¿Está bien? Voy a volverla a escribir. F más mu estático por la normal menos W por seno de teta igual a 0. ¿Listo? Simplemente reemplacé la fuerza de fricción por su expresión máxima, mu s por n. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué? Pues porque necesito la normal, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tendríamos más normal, que va hacia arriba, ¿cierto? Esto. Menos esta componente horizontal, bueno, esta componente del peso, ¿cierto? Menos W por coseno de teta. ¿Listo? Y esto es igual, en ese eje tampoco hay aceleración, entonces esto es igual a 0. Entonces de aquí podemos obtener que la normal es igual a W por coseno de teta, ¿cierto? Y esto lo podemos introducir acá. Entonces tendríamos F más mu s por W coseno de teta menos W seno de teta igual a 0. Y ya podemos despejar la fuerza. Esta fuerza, digamos la fuerza mínima, será igual a W seno de teta más mu s por W coseno de teta, y vamos a factorizar el W, el peso, W seno de teta más mu s coseno de teta. ¿Listo? Tiene toda la razón. Acá, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí? ¿Así sí? Perfecto. Y ya está. Ya lo resolvimos. Y muy bien por el signo, porque ahí es donde nos equivocamos. Incluso yo podría pensar, no lo tengo acá, incluso yo podría pensar esto, miren, esto es un análogo, y yo me podría preguntar es cuánto tengo que levantar este borrador antes de que empiece a deslizar este lápiz, ¿cierto? Pero yo no le estoy haciendo fuerza sosteniéndolo.
Entonces yo empiezo a levantar, despacio, está a punto, tiene bastante fricción, ¿no? Está rotando. Bueno, ahí, digamos que es como este ángulo. Podemos medirlo con un transportador, pero podemos utilizar esta expresión. En esta expresión yo diría, no, pues la fuerza que estoy buscando es una fuerza cero y quiero buscar cuál es el ángulo en el que eso empieza a deslizar. Entonces esta vaina yo la hago igual a cero y tendría entonces que seno de teta menos mu s coseno de teta es igual a cero y entonces tendría que mu s es igual a seno de teta sobre coseno de teta, o sea, el ángulo al que esto empieza a deslizar es tangente de teta. Entonces, si conozco el mu s, puedo conocer el ángulo. O si mido el ángulo, puedo conocer el mu s. ¿Listo? Entonces, bueno, preguntas ahí. ¿Queda claro lo de la fricción que va para arriba? Ahora van a ver la diferencia. Segundo caso, dice, mínima fuerza que inicia el movimiento hacia arriba. Que inicia el movimiento hacia arriba. Entonces, vamos a hacer otra vez diagrama de fuerzas. Entonces, tenemos N, tenemos F, tenemos el peso. Y ahora la pregunta es, mínima fuerza que inicia el movimiento hacia arriba, o sea, ya se está empezando a mover hacia arriba. Entonces la fuerza de fricción, ¿hacia dónde va? Hacia abajo, porque ya se está empezando a mover. Entonces ahora sí tenemos la fuerza de fricción hacia acá. Y es una fricción, como se está empezando a mover, ¿es una fricción cinética o estática? Cinética, mu k. Y eso es todo. Entonces, yo de hecho, como soy bastante perezoso, podría utilizar lo que ya tenemos. ¿Quieren que lo hagamos desde cero o reutilizamos lo que ya tenemos? Porque miren, si yo lo miro acá, lo único que cambiaría, ¿qué sería? ¿Qué creen que será lo único que cambiaría? Este signo. Porque ya la fuerza de fricción no va para arriba, sino que va para abajo. Y el mu k, mu s por mu k, no más. Pero hagámoslo. Hagámoslo para hacerlo completo. Entonces, otra vez. Este man va a ser este man es teta. Este man va a ser x positivo, este man va a ser y positivo. Fuerzas en x. Entonces en x tendríamos F positivo menos la fricción, si ven que lo único que cambió fue este signo. Cinética, ¿no? Menos W seno de teta igual 0. Reemplacemos. F menos mu k por la normal menos W seno de teta igual a 0. Y ahora en el eje Y, normal menos W coseno de teta. ¿Por qué le puse coseno? Porque es el adyacente, ¿sí o no? Dale. El anterior es porque está a punto de moverse, por eso pusimos fricción estática máxima mu s por n. En este ya se está empezando a mover hacia arriba y por eso la fricción cambió hacia abajo. Sí, porque no nos están diciendo si tenemos aceleración. Entonces vamos a asumir que está balanceado. Sí, pero tienes razón, o sea, aquí podríamos ponerle masa por aceleración. Si quieres dejémoslo así. Y dependiendo de la aceleración que se le quiera imprimir, lo ponemos o no lo ponemos. Buena pregunta. En este caso, en el vertical, sí vale 0, ¿no? La aceleración. Entonces tendríamos n igual a w por coseno de teta. Y volvemos a hacer la misma vaina de antes de reemplazar y no sé qué. Entonces tendríamos f menos mu k por w coseno de teta menos w seno de teta igual a 0. Igual a m por a. ¿Sí? Me parece mejor dejarlo así. Y entonces nuestra fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración más mu k por w coseno de teta más w seno de teta. Miren, esto de aplicar las leyes de Newton es fácil porque es como un algoritmo, ¿sí? Un procedimiento típico. Saque el diagrama de fuerzas, haga sumatoria de fuerzas por los ejes y haga álgebra. En general, ¿dónde se equivocan ustedes? En el álgebra. Despejando. Pues claro, a veces pueden plantear mal la dirección o algo así, pero lo que más los friega a ustedes es eso de despejar. ¿Cómo ustedes se vuelven duros despejando?
despejando. O sea, hagan y hagan hasta que esa vaina se le vuelva automática. Ustedes le pueden pedir a ChatGPT, le pueden pedir a todo lo que sea que le resuelva eso, pero ustedes hasta que no lo hagan muchas veces, no lo pueden realmente, no se pueden confiar. No hay manera, o sea, ojalá hubiera una forma en la que uno se inyectara una vaina así en la cabeza, como en Matrix o algo así, y le saliera el conocimiento, pero en este momento eso no existe, ¿sí? Y si existiera, no está en Colombia y no llega, y seguramente va a ser para cierto grupo nomás y ya está. Entonces, por favor, practiquen mucho esto. A ustedes se les complica mucho el despeje de ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas y cosas así, y se enredan, ¿sí? Traten de practicar eso mucho, no hay otra manera de verdad de hacerlo. Si de verdad existiera una manera, yo les diría la manera para no tener que dictar tanta clase y más bien poder hacer ejercicios, ir a lo práctico, hacer más experimentos, traer cosas. No es posible. Toca pasar por acá, ¿sí? Entonces es un enredo que tenemos que resolver. Listo. Entonces miren que aparte del MA, cambió fue un signo, ¿cierto? ¿Sí o no? Fue la única diferencia. Claro, yo ya sabía que eso es lo que pasa, no sé qué, pero es bueno. O sea, uno solo se da cuenta de esto hasta que uno va haciendo las cosas y va encontrando esas estructuras en la cabeza y va diciendo, ya puedo identificar. De resto, no. Y ahora lo que dice acá, de hecho, es como tu pregunta ahí, mínima fuerza que lo mueva hacia arriba a velocidad constante. ¿Qué quiere decir velocidad constante? Que la aceleración es ¿cuánto? 0. Entonces es este caso igual a 0. Está muy bien. Entonces aquí sería simplemente hacer A igual a 0. Entonces esta es la mínima fuerza que lo mueve hacia arriba a velocidad constante, o sea, aceleración nula. Como pueden ver, hay tres casos diferentes, ¿sí? Hay otra fuerza. Si yo hago una fuerza más pequeña que esta, por ejemplo, miren, si yo hago una fuerza más pequeña que esta, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen? Se va a deslizar hacia abajo, ¿cierto? Es como cuando uno tiene algo tan pesado que le hace fuerza, pero no alcanza, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Por eso, esta fuerza es como un umbral, ¿sí o no? Un umbral que distingue entre que se vaya para allá, se quede quieto y arranque. Y esos umbrales se dan pues porque la fuerza de fricción estática es un menor o igual. ¿Preguntas acá? En el segundo, o sea, en lo que hicimos de el coeficiente de fricción dinámica, ¿no seguiría siendo el mismo estática? Porque si al final es en el punto y es la mínima fuerza. O sea, Pero ya se está moviendo. Y solo por el hecho de que ya se esté moviendo, tú ya tienes la dinámica. pero si sé que es el mínimo, o sea, justo en la puntica no sería también la estática. Es que ese es el punto, sí, o sea, tienes la razón, y es que esta caída es una caída, digamos que al principio cuando estamos diciendo que lo queremos sostener, estamos en este punto que todavía no se mueve, pero tan pronto se empieza a mover, eso cae y llega acá, más o menos. Entonces ahí, por eso decimos vamos a utilizar la estática, pero claro, ¿qué pasa en esta zona? ¿Sí? Debería utilizar un intermedio o algo así. Digamos que como esto es un modelo macroscópico, un fenómeno microscópico, entonces si tú tuvieras más información microscópica, tú podías distinguir esta parte de la caída. Y en algunos fenómenos esto puede ser importante. Pero en este modelo macroscópico que tomamos, entonces vamos a decir es cuando estás quieto, casi a punto de moverse, pero quieto, estático. Cuando ya se empieza a mover, ya cayó. Y básicamente estamos diciendo que este ancho es 0. Es cierto, pero es un modelo aproximado. Pero es cierto que es un modelo aproximado ahí. Una cosa importante. No sé. Este man no lo cargó como URL. Bueno, se nos perdió. Ustedes saben que estas presentaciones las tienen. Hay un enlace en el Moodle donde están todas estas presentaciones en un Drive, en un Google Drive. Y yo también les subo estas rayadas, ¿no? Pero los PDFs originales están ahí. De hecho, los de esta clase y los talleres que yo pongo ahí unos talleres, no sé si los han visto, de estos temas, ejercicios ahí sacados de los libros. Ahí están los links para que ustedes miren. Este modelo para los ingenieros mecánicos, yo creo, y los civiles, este se llama el modelo de Coulomb, de la fricción. Cuando estén viendo eso. Bueno, esto es la misma cosa que acabamos de hacer, el experimento, ¿sí? Y esto pues al final nos va a dar que μs es igual a tangente de teta, ¿sí? Se puede medir simplemente con el ángulo, puedo calcular la fricción entre esos dos
Uno no dice, esa es la fricción del libro, uno dice, esta es la fricción de entre la portada del libro y esa moneda. Porque si yo le pongo otro material, va a cambiar la fricción. ¿Sí? La fricción es una propiedad de los materiales, no es una propiedad de un solo material. Aquí nos dicen, bueno, vamos a pasar este problema, son problemas sencillos porque quiero hablar de esta otra fuerza. Entonces ya hablamos de la fricción, ¿listo? Vamos a hablar de otra fuerza típica que es la que hace que las cosas roten. Nosotros hasta este momento hablamos, no sé si lo recuerdan, de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, ¿sí? En cinemática. Pero no hemos hablado pues que eso está, pues digamos que el cambio de eso es dado una fuerza, el cambio de la velocidad, del vector velocidad, y es básicamente pues vamos a restringirnos al movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan eso qué era? ¿El movimiento circular uniforme qué era? ¿Qué era lo que era uniforme? Si está girando el vector velocidad, está cambiando de dirección. ¿Qué es lo que no cambia? La magnitud, o sea, la flecha siempre mide lo mismo, lo que está cambiando es la dirección. Y el radio es constante. Entonces, por ejemplo, tenemos una cuerda, una piedra atada a una cuerda, entonces yo la estoy haciendo girar, ahí había una aceleración centrípeta porque está girando. Recuerden que para que gire tiene que haber aceleración centrípeta. Pero ¿quién está haciendo la fuerza centrípeta? Pues la cuerda, la tensión de la cuerda, ¿sí? Entonces básicamente tenemos esta aceleración centrípeta y si ustedes multiplican por masa a ambos lados, pues tienen fuerza centrípeta. Masa por aceleración y ya. Entonces esa es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta la puede hacer una cuerda, la puede hacer el Sol con la fuerza gravitatoria sobre la Tierra, ¿sí? La puede hacer un resorte, cualquier cosa, la puede hacer la fricción. Entonces siempre lo que ustedes tienen que hacer es, yo miro, digamos el secreto en esta parte de las rotaciones es, yo miro hacia dónde va el centro del círculo, miro qué fuerza va en esa dirección y la sumatoria de esas fuerzas me da masa por aceleración centrípeta, no me da cero. Porque si me diera cero las cosas no rotarían, tiene que haber una fuerza centrípeta para que roten. Entonces repito el algoritmo, miro mi sistema, miro cuál es la dirección del centro del círculo, hago la sumatoria de fuerzas en esa dirección y eso no lo igualo a cero, lo igualo a masa por velocidad al cuadrado sobre R. Lo igualo a la fuerza centrípeta, ¿entendido? Si lo igualo a cero, no estaría rotando. ¿Ok? Esa es como la idea. No me sirven estos links. Entonces, esto se utiliza, por ejemplo, la fuerza centrípeta para estudiar estos casos de las ¿qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Montañas rusas. Las montañas rusas. Yo no sé si quieren saber más de esto, vayan a ese PDF y vean el video, porque en particular esta curvatura que se hace acá para esta montaña rusa, básicamente es para hacer morir a la gente, ¿sí? Para generarles una lesión cerebral por falta de oxigenación en su cerebro. Entonces por eso ustedes en este momento ya saben esto, antes estaban acá, ¿sí? Pero ahora ya saben acá, si quieren ver bien, porque esto generaría fuerzas G muy grandes, que a menos que estén muy entrenados no podrían soportarlas. Los entrenados, ¿quiénes son para esto? Los pilotos, por ejemplo, ¿sí? Que los meten a soportar incluso Gs, 9Gs y cosas de ese estilo, pero eso ya está en el punto de la muerte. Incluso, creo que aquí les tengo, este video que les tengo acá es de una mujer que está hay unos sitios en Estados Unidos que les permiten a las personas meterse en aviones de combate y experimentar un poco las aceleraciones G volando. Entonces, ella es muy joven, pero cuando empieza la cosa de la aceleración G, o sea, empieza esto a girar, toda la cara se le cae así un montón. Y es como si tuviera 60 años. Y después cuando ya pasa la aceleración, todo vuelve y se rejuvenece. Es impresionante, ¿sí? A mí me pasó una vez, yo tuve una parálisis facial en la mitad de la cara. Y lo que sucede cuando uno pierde digamos, la parte nerviosa de la fuerza, se le cae a uno toda la cara así. Y eso es un poco de la vejez. Eso era peor aún porque además uno no podía parpadear. Entonces me tocaba parpadear súper raro porque no podía cerrar los ojos. En la noche me tocaba ponerme una cinta porque si no se me quedaba el ojo seco durante toda la noche y me lo dañaba. Y fue muy raro además. Eso fue un virus, ¿no? Se llama, a la gente le llama culebrilla, pero se llama herpes zóster, que es una variante de la varicela. A nosotros aquí en Colombia nos vacunan contra una varicela, pero no contra la otra, la varicela zóster. La varicela zóster queda en el organismo, ustedes probablemente lo tengan, el 80% de las personas lo tienen, están los nódulos nerviosos y el sistema inmune lo mantiene ahí.
pero cuando uno se pone muy débil del sistema inmune, el virus ataca los nervios y se los empieza a comer, los destruye, mejor dicho. Entonces a mí me destruyó porque estaba en el oído. Ojo cuando les duele el oído, es muy grave porque ustedes en el oído tienen acceso al cerebro, tienen acceso a todo el nervio facial. Yo perdí toda la sensibilidad en la mitad de la lengua, la otra mitad sí tenía sabor, entonces cuando comía pescado me lo pasaba al lado derecho y cuando comía algo rico sí al lado izquierdo. La nariz, toda esta parte estaba sin sensibilidad ni nada. El pronóstico de recuperación del movimiento de la cara era como del 5% nomás. O sea, realmente fue milagroso que hubiera logrado, digamos, quedar relativamente simétrico y demás. Tengan cuidado con su salud. Hay una tendencia, no sé, yo no tengo estadísticas para soportar el dato, pero sí hay como una percepción de que los hombres se aguantan demasiado hasta ir al médico cuando ya están re mal. No hagan eso, no abusen de su juventud, pero eso realmente va para todos ustedes. Cuando sientan una fiebre o algo así, vayan al médico. No, van a perder tiempo, sí, pero no importa, la salud es súper importante. Ustedes ahorita aguantan un montón ese ritmo que llevan de trasnochar, de almorzar chocorramo y empanada y no sé qué, pero eso les está acumulando un daño que cuando crucen el umbral va a ser irreversible. Si es como un resorte, listo, lo están estirando, los devuelve, pero llega un momento en que el resorte tiene deformación plástica y ya no devuelve al mismo sitio. ¿Listo? Y eso, ustedes cumplen 30 y el otro día les empiezan a doler las rodillas, se comen un pan y les sale por acá, ¿sí? O sea, la cosa cambia un montón. Entonces cuiden desde ya su salud, pelados, porque de verdad, lo que hagan ustedes ahorita tiene efectos a largo plazo en su salud. Y sí, yo sé que, porque no me morí chiquito y que no sé qué vainas, y sí. Pero lo ideal es que si uno llega a la vejez, tratar de estar mejor de salud, ¿no? No tener que necesitar a alguien que le esté limpiando la cola y que lo lleve a caminar y demás. O sea, ojalá uno pudiera tener más independencia. La salud obviamente ha avanzado un montón, pero pues todo empieza por nosotros mismos. Cuiden su salud, por favor. Entonces, sí, se le caía así completamente la cara a la persona y luego volvió a recuperarse. La juventud de ustedes está en que tiene músculos haciendo así y por eso se ven todos los sanos, ¿sí? Después empiezan los cachetes a caérsele a uno, porque es casi inevitable. Entonces, miren, este es un problema típico de los que salen acá, siempre con los parques de diversiones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿cuál es el valor de la velocidad angular? De tal manera que este ángulo de inclinación sea constante igual a 45 grados. Es un problema de diseño, o sea, yo sé que si yo lo pongo mucho más rápido, ¿qué le va a pasar a estas personas? ¿Van a estar más abajo o más arriba? Más arriba, o sea, si yo lo pongo infinitamente alto, esto va a estar hacia 90 grados, ¿sí? La velocidad angular, pues obviamente no. Pero tal vez por cuestiones de resistencia en este acople o lo que sea, yo sé que si lo pongo a 60 grados, pues es más emocionante para la persona, pero también es más peligroso porque se puede romper el acople y van a salir a volar. Y yo no quiero eso, ¿no? Porque no vuelven. Si lo pongo así, la gente se aburre, no sé qué. Entonces es como el punto en el que yo quiero que se asusten un montón, pero que todavía estén en un punto seguro. Entonces en este caso es 45 grados. Y me están preguntando esta velocidad angular. Este es el mismo omega de rotación. Le ponen teta punto. El punto a veces se le pone a las cosas para indicar derivada respecto al tiempo, ¿sí? Ese punto significa derivada respecto al tiempo. Una derivada, en este caso respecto al tiempo. Ese ángulo que está ahí no es el mismo de 45 grados, ¿no? Es el ángulo de la rotación, que ya estamos en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo respondemos a ese problema? ¿Cuál es ese valor? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, como siempre, vamos a hacer un diagrama de fuerzas. Voy a ponerlo con este color a ver si se ve. Me voy a parar acá, ustedes se paran en cualquier punto, le toman la foto y se paran en cualquier punto. Y entonces sobre esta persona, ¿qué tenemos? Sobre esta persona tenemos acá, esto casi no se ve, ¿no? Esperen a ver si puedo cambiar el color. Ponerlo rojo a ver si se ve más. Y lo voy a poner más grueso. Bueno, creo que lo puse muy grueso. Bueno, pero ahí se ve, ¿cierto? Sobre esta persona tenemos aquí... A ver, lo podemos hacer sobre la persona, lo podemos hacer sobre la persona y el asiento. Da igual, ¿sí? Porque son como fuerzas internas. Lo que importa es la dirección apropiada. Entonces vamos a ponerlo sobre la persona y tendríamos como una fuerza normal que es la asociada a esa tensión del cable, si nos paráramos en el cable. Tenemos aquí un peso de esta persona y no tenemos nada más, ¿sí o no? No hay nada más. Entonces, pregunta para ustedes. Esta persona se supone que está girando. ¿Hacia dónde va el centro del círculo en eso que tenemos ahí?
hacia acá, ¿sí o no? Porque está girando así, ¿cierto? De esta manera. ¿Sí se alcanza a ver algo ahí? Está girando de esta manera. Entonces va en esta dirección. Este es mi centro del círculo, ¿listo? ¿Está bien? En ese punto. Si yo estuviera en el otro lado, el centro de mi círculo sería en esta dirección, ¿sí o no? Bueno, no tenemos nada más. Entonces, normalmente en estos casos lo que hacemos es... ¿Lo quedó grueso? Sí. Lo que hacemos es escoger pues una dirección, digamos, perpendicular y una dirección radial, le vamos a llamar. Este va a ser mi X positivo y este va a ser mi Y positivo. ¿Está bien? Ay, es que el X positivo siempre va hacia el otro lado. No, da igual. Da igual. Yo estoy viendo esta cruz. Si yo les digo a ustedes que este X es el positivo, para ustedes va en esa dirección, pero para mí va en el otro lado, porque lo estoy mirando por detrás. Es una cuestión de perspectiva. ¿Sí? Da lo mismo. ¿Listo? Entonces, este es el ángulo phi. ¿Y cuál sería acá? Sería este, ¿sí o no? Ese sería el ángulo phi, alternos internos. Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas, pero ya voy a volver más pequeño esta vaina. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, como por hacerlas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendríamos esta componente de la normal, ¿cierto? Esta, que es con seno o con coseno. Con coseno porque es adyacente al ángulo. Entonces sería normal por coseno de phi, que es 45, menos el peso igual a 0. Y ya tenemos entonces que la normal es igual a W sobre coseno de phi. ¿Está? Y ahora hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, o radial. Entonces, ojo porque el radial positivo va en esta dirección, ¿listo? ¿Qué tendríamos en esa dirección? ¿Cuáles fuerzas van en esa dirección? El seno de la normal y ya. Y le voy a poner positivo porque yo escogí positivo en esa dirección. N por seno de teta, ¿igual a qué? A 0, ¿cierto? ¿Sí o no? No, porque entonces no giraría. Si le pongo 0 no gira. Este man está girando, entonces ¿a qué le pongo igual? Masa por aceleración centrípeta. ¿Está bien? Hago la pausa para que les quede ahí en la cabeza grabado. No lo igualan a 0, ¿listo? Si hubiera más fuerzas horizontales, sumatoria de todas las fuerzas horizontales igual a masa por aceleración centrípeta. Y ojo con los signos, ¿no? Como yo escogí positivo en esta dirección, la aceleración centrípeta siempre apunta en esa dirección. Señor. ¿No sería ¿De phi? Ah, sí, señor. Gracias. Muy bien. Seno de phi. ¿Sí? ¿Seno de phi? Seno de phi. Sí, señor. Gracias. Muy bien. Listo. Volvamos a la pregunta. Nos están preguntando cuál es el valor de la velocidad angular. O sea, tiene que ver con la velocidad a la que esto está girando, ¿sí? Entonces, hagamos una cosa. Reemplacemos la normal acá. ¿Listo? Entonces tendríamos W seno de phi sobre coseno de phi igual a masa por b al cuadrado sobre el radio. W es m por g, bueno, por tangente de phi. Se nos va esta masa con esta masa, ¿cierto? Y nos va a quedar aquí un b al cuadrado igual a r por g por tangente de teta. ¿Listo? Y esta v a la que él está rotando, ¿tendrá alguna relación con la w a la que él está rotando? ¿Qué dicen ustedes? Digamos, si yo tengo aquí un palo así, me pregunto aquí, esta velocidad, ¿qué relación tiene con esta velocidad angular? Hay una relación, esta es igual al radio por el omega. Entre más lejos estén ustedes, más rápido sienten que se están moviendo, ¿cierto? Entre más cerca, pues menos rápido. Entonces, esto lo puedo reemplazar por r por omega al cuadrado igual a r por g por tangente de teta. Y esto me daría r al cuadrado por omega al cuadrado igual a r por g por tangente de teta. Se me va una r con esta r. Y al final me queda que omega al cuadrado es igual a g sobre r por tangente de teta. Y finalmente el omega que me están preguntando es... Miremos las unidades. Este man es adimensional. El ángulo también es adimensional.
G tiene unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, y si lo divido entre longitud me queda así. Entonces me queda unidades de 1 sobre t al cuadrado, y si le saco la raíz cuadrada me quedaría 1 sobre t. Y la omega es radianes sobre segundo, pero el radiano es una unidad, es 1 sobre segundo, entonces está bien en unidades. Esta es el omega que nos están pidiendo. Ojo con una cosa, G ¿cuánto vale? 9.81. Phi ¿cuánto vale? Yo me equivoqué acá, ¿no? Yo volví a ponerle teta. Aquí esta vaina es phi, ¿no? Phi y phi. ¿Listo? ¿Cuánto vale phi? 45. ¿Cuánto vale G? 9.81. ¿Y cuánto vale R? 8 metros, 1.5, 9.5. Todas esas opciones salen ahí en las respuestas. ¿Cuánto vale R? R, ¿qué es? El radio del círculo. Se mide desde el centro hasta acá. ¿Listo? O sea que R no es ni 1.5 ni 8.8 metros, sino que ¿qué es? R sería igual a 1.5 metros, que es esta primera parte, ¿cierto? Más esta componente horizontal, ¿sí o no? Esta. ¿Que sería cuánto? 8 por seno de phi. Esta es la segunda, en mi opinión, como dificultad principal para ustedes, como la geometría. ¿Y cuál es la manera de aprender a hacer geometría? Hacer geometría. ¿Sí? De nuevo, hay que hacer, porque es que no hay de otra. Será una berraquera, ¿no? Si llega un momento. Lo que pasa es que la información en el cerebro no se guarda simplemente como copiando en un disco duro, ¿no? En el cerebro se guarda creando conexiones neurológicas y dándoles un peso a esas conexiones. Debe doler un resto que a uno le metan conocimiento para aprenderlo, porque será como reestructurar el cerebro, ¿no? Entonces yo creo que eso no va a pasar en mucho tiempo. Es más probable que eso pase solamente cuando nosotros podamos más bien copiar nuestra esencia, nuestra conciencia, y ponerla en una máquina. Y si será más fácil escribirle a la máquina que escribirle a un cerebro. Falta mucho para eso. ¿Y será que eso copiaría el alma y todo eso? No, teológicamente es una vaina complicada. Bueno, preguntas, acá. Siempre que algo gira, hay fuerza centrípeta. Hacemos la sumatoria de fuerzas en la dirección del radio, y eso no lo igualamos a cero, lo igualamos a la fuerza centrípeta. Por ejemplo, este que les hablé al principio de la clase, un carro que va en una curva, no queremos que se deslice. Si no hubiera fricción entre las llantas y el pavimento, este man se deslizaría en esta dirección, ¿cierto? Por lo tanto, ¿hacia dónde va la fricción? Hacia el centro del círculo. Por lo tanto, la fricción es la fuerza centrípeta en este momento, ¿sí? En este problema. Entonces, aquí a ustedes les toca empezar a volverse, ustedes ya son nativos digitales y ya ven todo en 3D y no sé qué, entonces les toca empezar a hacer eso. Entonces tenemos una proyección desde arriba vemos que la fricción va para allá, pero ahora movemos la cámara y nos hacemos detrás del carro, y entonces tenemos una normal, ¿cierto? Tenemos un peso y tenemos la fricción sobre las llantas que va hacia el centro del círculo. ¿Y para qué me sirve eso? Pues para poder hacer mi sumatoria de fuerzas en la dirección radial. Entonces, en la dirección vertical tendríamos normal menos mg igual a 0, ¿sí o no? Entonces, normal es igual a mg. Y en la dirección radial, ¿qué tenemos? Fricción igual a ¿cuánto? No hay más. Está girando. ¿Igual a 0 o igual a qué? ¿Listo? Ahora, si estamos buscando cuál es la velocidad máxima que debe tener esta persona o este carro, nos están pidiendo entonces un umbral, la fuerza máxima para empezar a deslizar. Esta es la fuerza estática, entonces le ponemos μ estático por la normal. Y la normal es mg, ¿cierto? Entonces se me va esta masa con esta masa y me queda, voy a pasar este r aquí a multiplicar, me queda que v al cuadrado es igual a μs por r por g, y por lo tanto
pues es lo que tenemos allá abajo. Esta velocidad máxima a la que yo puedo tomar la curva es raíz cuadrada de mu s por g por r. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ha llovido? Coeficiente de fricción estático habrá disminuido o habrá aumentado. Disminuido. Por lo tanto, mi velocidad disminuyó o aumentó. Disminuyó. Tengo que ir más lento. Pero también miren el radio. ¿Qué pasa si el radio de mi curva es más pequeño? Si la curva es más cerrada, le dice uno. ¿Mi velocidad máxima es más grande o más pequeña? Más pequeña. Tengo que frenar. ¿Sí? ¿Se han visto en la Fórmula 1 otra vez cuando llegan los manes a toda y como que frenan muy encima y se salen? Por mucho que ustedes giren el volante, el carro no les va a dar, se va a salir de la curva. Siempre frenen, ¿listo? ¿Y qué pasa si están en Marte, donde hay menos gravedad? La velocidad máxima es más pequeña, ¿sí? Esto es lo único que no cambiaría acá. Bueno, cambia un poco entre si están en Cartagena o si están aquí en Bogotá o más arriba, pero pues es minúsculo, o sea, eso realmente no. Esto también demuestra, ojalá que ustedes como ingenieros sean más responsables que nuestros dirigentes, porque hace un tiempo, hace unos años, entonces cambiaron en algunos sitios las velocidades máximas de 80 km por hora a 100 km por hora. ¿Y por qué? ¿Cambió G? No. ¿Las llantas y el pavimento cambió? No. La misma vaina, ¿sí? Y los radios, era la misma carretera. Ese es el problema de legislar por tramar, ¿sí? Por creer pues que las cosas se hacen hablando y por tener pues digamos otros objetivos que no son. Ahora, si hubieran dicho, no, es que vamos a cambiarlo en estas zonas y ahí vamos a levantar peraltes, se le cree que sí, ¿cierto? Porque eso es controlable y podemos hacer que cambie la velocidad máxima. Una vaina súper irresponsable. Bien. Este es un problema típico. ¿Ustedes han visto estos, al menos videos, alguna vez de esas personas que cogen y dan la vuelta así? O los motociclistas que dan vueltas en los circos dentro de una caja esférica. Hay una pregunta importante y es ¿cuál es la fuerza, cuál es la velocidad mínima que deben tener para no caerse? ¿Y cómo hace uno eso? Entonces, ustedes llegan y se paran acá, ¿sí? En ese punto máximo de máxima altura. Y ustedes tienen ahí una normal, ¿sí o no? ¿Por qué la normal va para abajo si la normal siempre va para arriba? Porque la normal es, exacto, es normal, es perpendicular a la superficie. Eso no tiene nada que ver con que arriba o abajo ni nada de esas vainas, ¿sí? Yo, por ejemplo, si cojo esta pared acá y la toco, y la empujo así, ¿hacia dónde va la normal de la pared? Sobre mí, hacia allá. Perpendicular a la superficie, no tiene nada que ver con ir siempre para arriba. Eso es falso. Entonces, aquí la normal va para abajo. Espérense que lo voy a hacer un poquito más grueso. Miren, entonces aquí yo tengo la normal, va hacia abajo, ¿estamos? El peso pues también va hacia abajo, ¿no? Tenemos el peso. ¿Y hay algo más? No, ¿cierto? No hay más fuerzas. Entonces, yo voy a cambiarlo, aquí está escrito igual. Si ustedes, digamos, se les da, para que queden los mismos signos, se les da por escoger positivo hacia arriba, digamos Y positivo hacia arriba, entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. En la sumatoria de fuerzas tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos la normal, porque va hacia abajo y yo escogí positivo hacia arriba, menos el peso, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro del círculo, o sea, iría en este momento hacia abajo también. Sería menos b cuadrado sobre r, ¿listo? ¿Está bien? Porque yo escogí y positivo hacia arriba. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Qué hago con esta vaina? Yo necesito saber cuál es la velocidad mínima que debe tener para que no se caiga. Entonces ustedes piensan, ¿qué cambia si el man se cae? En esta expresión, en esta ecuación, ¿qué cambia si se cae? ¿La qué? ¿La normal? ¿Existe la normal? Tan pronto yo dejo de tocarlo, ya no existe, ¿sí o no? Entonces eso es lo que yo digo, listo, si se cae, perdió contacto, entonces este man vale 0. ¿Está bien? Entonces yo tendría menos mg, que es el peso, igual a menos m por b al cuadrado sobre r, se me da este menos, este m con este m, y me queda que esta velocidad es igual a r por g, o sea que la velocidad mínima que debe tener es g por r.
Y esa es la que estos manes aprenden heurísticamente a sacar, ¿sí? Entonces, digamos que por conservación de la energía, esta altura tiene un límite, pues digamos, un valor mínimo para que esta persona en la bicicleta llegue a tener aquí al menos esta velocidad y no se caiga. Si tiene esta velocidad va a perder contacto y se va a romper la cabeza. Pero si tiene más que esta velocidad, pues lo va a lograr, va a dar la vuelta. Si alguna vez ustedes se dedican al circo, se vuelven payasos o algo, entonces ahí está, no se van a olvidar de este curso, ¿sí? Aunque quieran olvidar la ingeniería, no pueden o si no mueren. Entonces, ahí está. Y lo que les decía, si yo quiero aumentar el límite de velocidad y no sé qué a 100 km por hora, entonces lo normal es incluir peraltes sobre la carretera. Incluso si hay peralte, yo podría no tener fricción porque el peralte ya me está haciendo el papel de la fricción para mantenerme dentro de la curva. Entonces en este caso, por ejemplo, miren, un ingeniero civil quiere rediseñar la curva de la autopista, el ejemplo tal, de tal manera que el automóvil no tenga que depender de la fricción. O sea, vamos a asumir que no hay fricción, puede ser hielo, y aún así va a tener que girar sin deslizarse. Entonces aquí nos dicen, bueno, la rampa está peraltada, está inclinada, supongo que la rapidez diseñada para la rampa es 13.4 metros sobre segundo y el radio de la curva es 35. ¿Cuál es el ángulo del peralte? ¿Sí? O sea, ahí está la respuesta, pero la idea es como tratar de obtenerlo. Entonces, de nuevo, tenemos que tener una dirección acá. ¿Por qué pongo esta dirección? ¿Ustedes por qué creen que yo pongo esta dirección otra vez? ¿Por qué sirve esa dirección? ¿Por qué es útil? Porque este man está girando, entonces estoy buscando la dirección que apunte hacia el centro del círculo para hacer la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Entonces tengo este eje y tengo este otro eje vertical. Este va a ser mi X positivo y este va a ser mi Y positivo. ¿Listo? Y va a ser sumatoria de fuerzas. Entonces, empecemos en el Y positivo. Tendría la componente de la normal, que en este caso sería normal, pero le voy a poner mayúscula como la manejamos nosotros. Este es el ángulo θ, que es este mismo, por coseno de θ, menos el peso igual a 0. Entonces, n es igual a W sobre coseno de θ, o sea que n es igual a mg sobre coseno de θ. Listo. Y ahora hagamos en el eje X. En el eje X positivo tenemos la componente de la normal, que sería n por seno de θ. Le pongo positivo porque yo escogí positivo en esa dirección. Y no hay más. Y entonces esto que lo igualo si esta vaina está girando. M por v al cuadrado sobre r. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Reemplazo la normal. mg sobre coseno de θ por seno de θ igual a m por v al cuadrado sobre r. Se me va la m con la m. Me quedaría g por tangente de θ igual a v al cuadrado sobre r. Y por lo tanto, tangente de θ es v al cuadrado sobre g por r. Y ahí lo tengo. Si me dicen cuál es la velocidad máxima que yo quiero poner, esta, yo tengo g y tengo el radio, pues ya puedo ponerlo ahí y sé cuál es el ángulo del peralte. Y ya no importa si hay fricción o no, este man va a girar. Entonces es un factor de seguridad, porque claramente ahí va a haber fricción entre las llantas y el pavimento, entonces con más certeza va a girar, ¿sí? Ustedes como ingenieros nunca van a estar en el umbral, sino que tienen que estar mucho más atrás o mucho más adelante para tener un factor de seguridad ahí, en caso de que sus cálculos estén mal, que es lo más probable, ¿sí? Entonces toca que tengan un factor de seguridad para estar seguros. No van a estar mal porque ustedes no lo sepan calcular. ¿Saben por qué pueden estar mal? Porque el modelo no es el apropiado. Uno siempre está simplificando cosas de la naturaleza, ¿sí? Aquí no estamos teniendo en cuenta si llovió, si el man, no sé, una vaca se poposió y ahí había un bollo y lo espichó y eso le cambió la fricción. Eso es Colombia, ¿sí? Colombia es así. Entonces, esas son las cosas que pueden hacer que sus cálculos no funcionen. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Hay otras fuerzas, nosotros nos vamos a concentrar principalmente en estas, las vainas centrípetas, tensión, fricción, ¿sí? En eso es lo que vamos a estar concentrados. Pero hay otras fuerzas de las que les voy a hablar muy por encima, como para que ustedes sepan que eso existe, pero no las vamos a trabajar demasiado en profundidad, ¿sí? Están, por ejemplo, estas fuerzas resistivas, que son las fuerzas que tienen que ver con moverse dentro de un medio.
nosotros las hemos ignorado completamente, en el movimiento parabólico las ignoramos completamente, ¿sí? Pero existen y son importantes a medida que las velocidades aumentan. Entonces, por ejemplo, las posiciones que toman estos deportistas, ¿por qué pues se hacen así? Porque ellos tratan de disminuir ¿qué? La resistencia con el aire, ¿cierto? Le llamamos fricción, ¿sí? Es una resistencia con el aire para tratar de tener perfiles aerodinámicos. Estos son túneles de viento, donde se colocan también algunas veces, por ejemplo, estos, digamos, trazas de humo para poder ver el aire qué camino está siguiendo. Y estos perfiles pues se optimizan para disminuir ese arrastre. Y esto puede tener un impacto bastante grande. Claro, las velocidades también afectan y si ustedes no se van a mover a velocidades de 200 km por hora todo el tiempo, pues la resistencia no es tan grande. Entonces no se requieren perfiles tan aerodinámicos y por eso pues existen los Renault 4 y esos perfiles tan feos. O las camionetas, ¿no? Una camioneta no tiene un perfil aerodinámico. Pero es que una camioneta no está hecha para alta velocidad, es para cargar, para otras cosas, ¿sí? Está hecha para eso. Pero, digamos en Fórmula 1, por ejemplo, esto es súper importante. Ustedes nomás ustedes hacen así y ya sienten el aire, ¿sí o no? Ustedes solo con hacer esto ya sienten el aire, ¿cierto? Imagínense ir a 300 km por hora. Eso se vuelve una barrera súper fuerte. También es súper importante, digamos, cuando se mueven en fluidos las cosas. Entonces, cuando se mueven en fluidos, uno de nuevo hace un modelo y las cosas que van cayendo en un fluido pues tienen una resistencia que se opone a ese movimiento, siempre va hacia atrás. Y hay varios modelos. Si la velocidad no es muy alta, uno asume que esa resistencia es lineal con la velocidad. O sea, un factor de proporcionalidad y la velocidad, ¿sí? Y si uno pone eso así en la ecuación, la fuerza neta que uno tiene para ese cuerpo es esta. Pero resulta que cuando uno resuelve estas ecuaciones, encuentra que el comportamiento es así. Al principio la velocidad va aumentando porque va cayendo dentro del fluido, pero luego se estabiliza y se queda ahí en un punto como límite. Y eso pasa con todas las cosas que se están sedimentando, ¿sí? Pero obviamente esto es un modelo muy simplificado porque este factor B tiene metido cuál es la forma de esto, si es una pelota o si es, digamos, esta cosa y va cayendo así, pues va a ser muy diferente, ¿no? Porque en el agua sí es importante. Ustedes cuando nadan, por ejemplo, ¿cierto? Ustedes no nadan haciendo así, ¿sí o no? Si hacen esto, no van a hacer nada, ¿cierto? Porque están empujando exactamente igual hacia adelante que hacia atrás. Normalmente cuando uno nada, ¿uno qué hace? Uno pone la mano en un perfil que va a entrar así, ¿cierto? Y luego sí la pone amplia, ¿cierto? Para poder arrastrar al máximo, ¿sí o no? Eso es lo que uno está haciendo. Para poder avanzar en una dirección. Entonces yo minimizo la resistencia en la dirección de avance y la maximizo en la otra dirección de empuje. O cuando ustedes están con un remo, ¿no? Si alguna vez han utilizado un kayak, alguna vaina así. De nuevo, uno pues, bueno, claramente tiene el remo por fuera, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cuando yo lo meta, una cosa es meter el remo y hacer así en el agua y otra cosa es meterlo así. ¿Cuál será mejor? Es el mismo remo, pero esto me genera mayor resistencia. Entonces este coeficiente B que está acá tiene metido ahí el efecto del área, el efecto de la viscosidad, no es lo mismo nadar en yogur que nadar en agua. Tiene metido el efecto de la densidad, tiene el efecto de la temperatura, o sea que este modelo es súper simplificado. Y lo más increíble de esto es que funciona, ¿sí? Funciona. Entonces, bueno, esto es una forma, esto es para velocidades bajas. Pero, bueno, y cuando uno mete la resistencia del aire en el movimiento parabólico, digamos que este es un movimiento parabólico típico, y cuando ustedes le meten resistencia del aire, pues pasa esto. Entonces, no sé si ustedes han visto imágenes, pues yo me imagino que sí, de los shells que se utilizan para hacer bombardeos de artillería, que son como cohetes. ¿Por qué tienen que ser así? Porque no son como cañones, ¿sí? Como pelotas. Esa vaina tiene que ir a una distancia de 20 kilómetros, 30 kilómetros. Es tenaz, ¿no? La precisión de esa cosa, ¿no? A 30 kilómetros cae a 5 metros. Y por lo tanto, pues va a tener un efecto de resistencia al aire bastante importante y por lo tanto tiene que tener perfiles aerodinámicos, ¿sí? Que minimicen esa resistencia y maximicen la precisión. ¿Alguno de ustedes aquí se ha tirado de paracaídas alguna vez? ¿Alguno se ha tirado de bungee jumping? ¿No? Ustedes allá atrás tienen cara de arriesgados, ¿no han hecho eso? ¿No? Yo nunca lo haría aquí en Colombia, o sea, yo no confío en el mantenimiento. Yo no confío en el mantenimiento de esos cables ni nada de esas vainas. Sí, eso lo revisamos ayer. Pero
Cuando uno se lanza, por ejemplo, de un paracaídas, la velocidad es mucho más alta que cuando uno tira una piedrita en el agua que se deposite o cuando uno se tira en el agua. Y cuando esa velocidad es tan alta, la resistencia ya no va a proporcional a la velocidad, sino que va a proporcional a la velocidad al cuadrado, o sea, es mucho mayor, muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante el área transversal. En el modelo, digamos, se aparece el área explícitamente. Yo no sé si ustedes han visto que cuando las personas están así como en esa foto de paracaidismo, ahí como que van más lento y que si quieren ir más rápido se ponen así, rectos, para minimizar el área, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, si ustedes van así pero no tienen paracaídas, no importa si van así o si van así, digamos que no sé si ustedes han visto como que a veces la gente tiene la idea de que si se cae algo muy alto pero cae en el agua se salva. ¿Sí o no? ¿Ustedes se han tirado alguna vez a una piscina a 1 metro, 2 metros y se han planchado? O sea, eso que caen mal, así, y que salen y dicen, no, no me pasó nada, pero les está ardiendo absolutamente todo. El agua los puede fracturar a usted a 10, 11 metros, si entran mal. Fracturarlos, ¿sí? Les puede romper una costilla. Si ustedes caen de 20 metros, el agua los puede romper porque se comporta como un sólido, porque van tan rápido. Y aquí la cuestión es de tiempos de relajación. El agua no tiene tiempo suficiente como para darles amortiguamiento. Ustedes entran y entran básicamente en un sólido. Y se van a morir, ¿sí? Y después y si quedan vivos llegan los tiburones. Entonces, eso no es cierto. O sea, si uno se cae a una altura muy grande, salvo que algún milagro pase, el agua, el aire, una corriente ascendente, lo que sea, muy fregado, todo le va a ir muy mal. Ellos juegan mucho con esto. Y esto también es importante en los jets supersónicos. Obviamente la resistencia al aire es gigantesca, los aviones, ¿sí? Tienen que ver con todo esto. Los misiles, ¿sí? ¿Han escuchado los misiles hipersónicos? ¿Sí? Dentro del contexto ahorita, había unos misiles de Rusia. Se suponía que Rusia era la primera potencia que tenía por primera vez misiles hipersónicos, los Kinjal, pero todo eso era puro cuento. Son misiles balísticos. Los misiles balísticos son fáciles de interceptar en el sentido en que yo puedo predecir la trayectoria. Resulta que los misiles hipersónicos, se supone, un misil hipersónico es que va más de la velocidad del sonido, pero es maniobrable. Entonces estos manes lo que hicieron fue decir que tenía un misil hipersónico, pero era un misil balístico que en una parte de la caída alcanzaba velocidades de Mach 2, por ejemplo, pero no era maniobrable. Entonces no es un misil hipersónico por definición. Entonces por eso es que los sistemas Patriot lo pudieron interceptar, que eso fue una cosa rarísima al principio cuando tuvieron estos sistemas de defensa que, o sea, los misiles hipersónicos básicamente no se pueden interceptar, y en este momento aparentemente solo Rusia y solo China y Estados Unidos lo tienen, ¿sí? Además un misil hipersónico es una cosa impresionante porque va tan rápido cuando ya entra a la atmósfera, porque eso además salen de la atmósfera, entra a la atmósfera, puede maniobrar, pero va tan rápido que calienta tanto el aire alrededor que genera un plasma alrededor. Un plasma es un gas muy caliente que tiene cargas eléctricas ahí volando, como la materia del Sol, digamos, y eso hace que no le lleguen señales porque queda blindado electromagnéticamente. Entonces yo no le puedo decir corregir coordenadas a no sé qué ni nada de esas vainas. Entonces eso tiene que ser completamente autónomo y tener un sistema de dirección que es independiente del GPS, independiente de la red de ubicación, independiente de internet, de todo, para poderse ubicar porque no escucha nada, ¿sí? Y tiene mucha tecnología por detrás. Y además, eso no puede despegar como los misiles normales. Eso tiene que ser lanzado de un avión que vaya a una velocidad de más de Mach 1, porque el motor como tal no hay motores que funcionen en subsónico y pasen a hipersónico, básicamente, ¿sí? O son supersónicos o son subsónicos. Entonces ahí empezó a darse cuenta de un montón de farsa que había, afortunadamente, esa gente. Bueno, y otra fuerza, es así que menos la vamos a tocar lastimosamente porque no podemos hacer aquí dinámica orbital, pues es la fuerza gravitatoria, que es la que mantiene el universo como es, ¿no? Ustedes en este momento están pegados a esa silla porque hay fuerza gravitatoria de la Tierra sobre ustedes. La Luna está girando alrededor de la Tierra por fuerza gravitatoria, la Tierra alrededor del Sol. El sistema solar también se está girando, digamos, se está moviendo alrededor del centro de la galaxia. El sistema solar se está moviendo a 600 kilómetros por segundo. Ustedes van a esa velocidad en este momento, pero por la inercia no la sienten, ¿sí? Porque recuerden que lo que importa es el cambio, no a qué velocidad voy. Ustedes cuando miran a las estrellas, ustedes están viendo es el pasado del universo. ¿Sí sabían eso, no? Si quieren viajar al pasado, miren al cielo. Digamos que aquí estamos viajando al pasado. Ustedes están viendo mi
mi pasado, pero pues es de nanosegundos, porque la luz llega demasiado rápido. Pero cada vez que ustedes miran al universo, pues miran el pasado, pero es peor aún, como la velocidad de la luz es finita. En este momento, si nosotros pudiéramos viajar casi a la velocidad de la luz, solo podríamos llegar al 6% de lo que podemos ver. El 94% del universo visible ya está fuera de nuestro alcance para siempre. Los humanos jamás podrán llegar allá. Y es peor aún porque el universo se está expandiendo de forma acelerada. Que para tratar de explicar eso fue que nos inventamos el concepto de la energía oscura y no sé qué. Eso no tiene nada que ver con la maldad ni nada de esas vainas, sino que se le dice oscuro es porque no interactúa con la luz. Entonces no se ve, ¿sí? Pero lo tenaz de eso es que dentro de mucho, mucho tiempo solo vamos a poder acceder al cúmulo local y va a haber, pues se van a colisionar, digamos, las galaxias de Andrómeda y de la Vía Láctea. Esa galaxia se va a llamar Lactómeda, ya tiene nombre. Y en ese momento todo el resto de estrellas del universo y galaxias y todos los demás cuerpos estarán inaccesibles y va a llegar un momento en que el universo va a ser tan grande que ya no va a llegarnos luz de allá. Y lo único que vamos a ver es oscuridad alrededor. Lo único que ilumina va a ser nuestra propia galaxia. Si todavía existen los humanos de ese momento, en ese momento ellos no van a ver ni la radiación cósmica de fondo, no va a haber otras galaxias. Y si no tienen digamos, la información de nuestra época, ellos van a creer que el universo es estático y también es eterno, porque no tienen ni origen, porque no ven la radiación cósmica de fondo, entonces no ven el Big Bang, y no ven cambios ni ven nada alrededor. Entonces el modelo va a cambiar y no hay evidencia, ¿sí? Y al final se van a apagar esas estrellas y todo se va a apagar, y pues, a menos que se logre resolver la pregunta de la entropía, se va a acabar el universo, ¿sí? Va a llegar todo el equilibrio ahí. Y eso va a ser por gravitación, pero también, digamos que la gravitación, cuando Newton la descubrió y todo este rollo, pudo entender, por ejemplo, estas medidas. Los astrónomos se han encontrado esto, que el periodo al cuadrado de la órbita de un planeta era proporcional al radio al cubo de su órbita, y nadie entendía esa vaina. Entonces, a partir de las leyes de Newton se puede deducir esto. Yo no lo voy a deducir porque pues, es algo que no vamos a utilizar después, pero si ustedes tienen curiosidad, yo les dejo ahí unos elementos, unos recursos para que lo utilicen. Y eso es todo. Esas son las fuerzas que quería mostrarles. ¿Listo? Vamos a hacer una pausita de 5 minutos y vamos a pasar a la otra cosa que les quiero mostrar, que son los sistemas ligados, los que tienen cuerdas y poleas. Porque esos sistemas se les complican un montón y por lo tanto se los voy a poner harto. Porque la única manera de saber hacer poleas, ¿cuál es? Hacer poleas, ¿sí? Entonces, pausemos un poquito para que se desperecen y toda esa vaina y seguimos. Bueno, miren, la idea con esto es, las poleas son claves. Si la raza humana sufre un cataclismo y toca volver a empezar, el conocimiento de las poleas es de lo primero que le va a dar ventaja mecánica para poder volver a la agricultura y todo esto. Aunque es probable que no volvamos ya a tener era espacial ni nada, porque inevitablemente se necesita primero quemar energía tipo carbón y esas cosas, y ya se sacó todo lo que era fácil de sacar. Entonces, si estamos en un atraso, en donde no tenemos maquinaria, no podremos extraerlo para crear maquinaria más avanzada. Entonces seguramente la raza humana quedará ahí. Pero la polea sí le permitirá hacer agricultura, que es lo más importante. Entonces son este tipo de problemas que no se tratan a veces con detenimiento en los libros, pero pues son un tema que hace parte de las leyes de Newton y que son importantes precisamente por su ventaja. Entonces miren, esto yo lo copié del libro Serway. ¿Sí lo han escuchado ese autor? El libro de la Serway, ¿sí? Él ahí tiene una técnica, pero que a mí me parece que no se generaliza a todos los casos. Él dice, mire, escoja, digamos, una dirección de la cuerda. Yo voy a decir que esta es la dirección positiva y entonces por aquí la dirección positiva va hacia abajo. Aquí va hacia arriba y aquí va hacia abajo. Entonces cuando haga la sumatoria de fuerzas aquí para esta masa, la M1, lo positivo va a ser hacia arriba. Y cuando haga la sumatoria de fuerzas para la M2, lo positivo va a ser hacia abajo. Eso es un truco que se puede utilizar, pero no es generalizable, por ejemplo, a otros problemas como este, ¿sí? O a otros problemas como este, que tenemos acá,
¿sí? O a otros problemas como este. ¿Listo? Entonces, y esto es muy real, ¿no? O sea, esto es muy como la práctica. Entonces, por esa razón, no vamos a utilizar ese truco, sino que vamos a aprender a hacerlo de la manera, digamos, estándar que nos permite atacar todos los otros problemas. ¿Y cuál es esa manera estándar de atacar estos problemas? Digamos que la cosa es así. Cuando ustedes están jalando la cuerda, no sé cuál cable podría coger acá, mejor no. Cuando ustedes están jalando la cuerda, no importa hacia dónde la muevan, asuman que la cuerda es inextensible, ¿cierto? Si yo la enrollo en algo, yo hago así, la cuerda es inextensible. A esto se le llama movimiento de ligadura porque lo que yo bajo acá es lo que tiene que subir mi otra mano, ¿cierto? Por la cuerda imaginaria que estamos aquí teniendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes encuentran en cualquier problema algo que es constante, ese algo es la clave. Entonces, en este caso, ¿qué es lo constante? La longitud de la cuerda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es generar un sistema de coordenadas que nos permita escribir la longitud de la cuerda en términos de esas coordenadas que cambian. Y lo que vamos a hacer después es derivar eso. Como la longitud de la cuerda es constante, la derivada de esa constante nos da 0, pero como esa constante la escribimos en términos de cosas que sí cambian, eso nos va a permitir encontrar la relación entre cuánto cambia esto comparado con esto. Ese es el secreto. Vamos a hacerlo aquí inmediatamente. Entonces, lo primero es que ustedes escogen un sistema de referencia que no se mueva, un punto de referencia. Puede ser aquí al techo, o puede ser aquí, o puede ser acá, lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo lo voy a poner aquí en la mitad de la rueda. Este va a ser, en inglés lo llaman el datum, punto de referencia, ¿listo? Sin ponerle tanto complique. Punto de referencia. Yo, respecto a este punto de referencia, voy a poner la coordenada de mi primera partícula, digamos hasta acá, y la voy a llamar Y1, ¿listo? Y voy a poner la coordenada de mi segunda partícula acá, y la voy a poner Y2. ¿Qué espera uno intuitivamente? Cuando M1 suba, M2 debería bajar, ¿sí o no? Entonces, en cuanto a las velocidades, ¿ustedes qué esperarían? Que cuando una sea positiva, la otra que sea negativa, ¿cierto? Eso es lo que uno espera. O aceleraciones, cuando una aceleración va para arriba, la otra va para abajo. ¿Qué cambia? Los signos. La magnitud debe ser la misma, pero los signos cambian. Vamos a ver. Entonces, ya escogimos nuestras coordenadas. Ahora escribamos la longitud de la cuerda en términos de esas coordenadas. Yo escogí positivo, el Y positivo, en esta dirección, ¿listo? Entonces la longitud de la cuerda, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a ese pedazo Y1, ¿cierto? Más, me quedaría como este pedacito de acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Que eso sería pi por r, no sé qué, pero eso es una constante. Entonces la voy a llamar constante 1, ¿listo? Esta parte es una constante. Porque eso siempre es constante, ¿sí o no? Más Y2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y ahora voy a derivar esto respecto al tiempo. Entonces la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. Igual. La derivada de Y1 es la velocidad 1. La derivada de la otra constante, ¿cuánto es? Más la derivada de la Y2, ¿qué es? Velocidad 2. Y observen que aquí ya nos salió que velocidad 1 es igual a menos velocidad 2. ¿Sí? Ahí ya salió la ligadura. Pues aquí es evidente, pero vamos a ver otros casos donde no es evidente. Y si yo vuelvo a derivar, pues me va a quedar que la aceleración 1 es menos la aceleración 2. Cuando uno sube, el otro baja. Eso es lo que quiere decir esta vaina. ¿Está bien? Entonces con esto yo ya puedo resolver el sistema. Tengo el diagrama de cuerpo libre, el que está aquí a la derecha. Y tengo la ligadura, la que está ahí a la izquierda. Hagamos sumatorias para el primer cuerpo. Para el primer cuerpo yo tendría tensión menos... no, perdón, tenemos que utilizar las mismas direcciones que tenemos acá. Entonces recuerden que yo escogí Y positivo hacia abajo. Entonces tendríamos menos T más M1 por G igual a M1 por aceleración 1. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí o no? Para el primer cuerpo. Los signos, ¿por qué? Porque yo escogí Y positivo hacia abajo. ¿Listo? Por eso. Para el otro cuerpo que tengo, menos tensión
más m2 por g igual a m2 por aceleración 2, ¿cierto? Listo. Entonces ahora nuestras preguntas son las aceleraciones y las tensiones. Entonces tenemos aquí dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles son las tres incógnitas? La tensión y las aceleraciones. Pero las aceleraciones también están ligadas acá. O sea, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces lo podemos resolver. Voy a quitar todas esas rayas feas que hice. Entonces ahí viene la pregunta. Yo lo que haría sería meter esta expresión en estas dos ecuaciones para simplificar un poco. Dejar todo en términos de aceleración 1, por ejemplo, ¿sí? Que era lo que yo haría. Entonces esta la voy a reemplazar por menos t más m2 por g igual a menos m2 por aceleración 1. Entonces en este momento tengo estas dos ecuaciones. Miren, tengo esta, ¿sí? Y tengo esta. ¿Listo? De ahí tengo que despejar aceleración 1 y tensión. ¿Qué harían ustedes? Para despejar eso ahí. Eso ya es álgebra, ¿sí ven? Ahí ya terminamos. Falta la álgebra. Si yo resto la segunda ecuación de la primera, se me va la tensión. O si yo despejo la tensión de la primera y la meto en la segunda, ¿qué les queda más fácil a ustedes? De la primera despejo la tensión y la meto en la segunda. Con eso elimino la tensión y me queda la aceleración. ¿Sí o no? Da igual, todo es difícil. ¿Cuál escogen? Entonces miren, de la ecuación 1 voy a despejar la tensión. Tendría tensión igual a m1g, la pasé a sumar al otro lado, menos m1 por a1, ¿listo? Esa es la ecuación, de la ecuación 1 despejé la tensión, ¿está bien? Se la voy a llamar ecuación 3. Y ahora lo que voy a hacer es la 3 en la 2. Entonces tendría menos tensión, que sería menos m1g menos m1a1 más m2g igual a menos m2 por a1. Voy a agrandar aquí esto para poder escribir mejor. Tendría menos m1 por g, menos por menos da más m1 por a1 más m2 por g igual a menos m2 por a1, ¿listo? Y ya puedo como agrupar en un solo lado todo lo que tenga que ver con a1, que son estos dos, y pasar al otro las otras cosas para despejar a1. Entonces voy a pasar este que tengo acá, a sumar, y todo lo otro lo voy a pasar al otro lado. Entonces tendría m1a1 más m2a1 igual, este pasa a sumar, más m1g, y este pasa a restar, menos m2g. Voy a factorizar a1, factor de m1 más m2, igual, y voy a factorizar g acá, m1 menos m2. Y finalmente me quedó que la aceleración 1 es igual a g, factor de m1 menos m2, sobre m1 más m2. Yo sé que esto probablemente me quedó bien. ¿Saben por qué? Porque abajo no me quedó restando. Si me hubiera quedado restando, entonces eso querría decir, por ejemplo, que si las dos masas son iguales, la aceleración es infinita. ¿Sí? Una cosa que no tiene sentido. En cambio acá, si las dos masas son iguales, ¿cuánto me da la aceleración? 0. Claro, si yo cuelgo dos masas iguales, pues eso no se va a acelerar, ¿cierto? Está balanceado. ¿Sí? Entonces con esto ya tengo la aceleración 1. Yo sé que esto es igual a menos aceleración 2. ¿Sí? Y para la tensión, pues lo pongo, digamos, allá en la ecuación 3. Simplemente la reemplazo. Miremos otra cosa. ¿Será que esto tiene sentido? Aquí me dice que la voy a volver a escribir aquí grande. Aceleración 1 es igual a g por m1 menos m2 sobre m1 más m2. Entonces, pregunta para ustedes. Si la masa 1 es más grande que la masa 2, ¿cómo se movería ese sistema? Si la 1 es más grande que la 2, ¿quién cae? La 1, ¿cierto? Si la masa 1 es más grande que la masa 2, cae la 1. O sea que la aceleración 1 debería ser positiva. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo esto. Si m1 es más grande que m2,
M1 menos M2 es positivo y todo esto es positivo, entonces el man cae. Entonces todo eso es consistente. Entonces básicamente cuando hayan ligaduras ustedes hacen lo mismo de Newton, sumatoria de fuerzas y no sé qué, pero aparte tienen que hacer la ligadura para encontrar cómo están relacionadas las velocidades o las aceleraciones y ya está. Es una cosa extra. Cuando haya cuerdas tienen que hacer eso. ¿Listo? Hagamos uno más difícil. ¿Sí? Vamos a ignorar ese círculo que está ahí. Ya nos pusieron los datum. ¿Sí ven que aquí nos pusieron esta línea para medir el X? ¿Sí lo ven? El X en esa dirección. Y aquí nos pusieron esta línea para medir el Y en esa dirección. ¿Listo? Allá nos lo escogieron. Entonces, supongamos que nos están preguntando cuántas son las aceleraciones, ¿sí? De estos cuerpos. Y supongamos que no hay fricción allá en el cuerpo A con el cuerpo B. Yo lo que quiero es que practiquemos lo de la ligadura. Entonces, de nuevo, solo hay una cuerda, entonces solo necesitamos una ligadura. Vamos a escribir la longitud de esa cuerda. Longitud de esa cuerda es igual a ¿qué? Entonces, vamos a empezar si quieren desde acá, listo. B más Y. ¿Por qué no le pongo B menos Y? Porque yo escogí Y positivo hacia abajo. Entonces, esta es la distancia positiva. Entonces, B más Y, ¿cierto? Ya tenemos este segmento, ¿estamos de acuerdo? Me falta este segmento de acá, que es una constante, pongámosle constante 1, ¿listo? Eso no importa. Luego miren que cuando este man sube es otra vez Y, ¿cierto? Entonces otra vez Y. Entonces ya vamos por acá. Voy a irlo coloreando. Entonces ya hicimos esto, ¿cierto? Esto es B más Y, ¿sí o no? Ya hicimos esto, que es la constante, ¿sí o no? Ahora me queda otro pedazo que es otra vez Y, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? Otro pedazo que es constante, ¿sí o no? Acá. Entonces pongámosle constante 2. Entonces ya hice este, ¿listo? ¿Y qué me falta? Más X. ¿Y por qué le pongo más? Porque me lo escogieron positivo en esa dirección. Entonces no tengo que ponerle signos raros ni nada. Entonces con esto ya tengo mi cuerda, ¿sí? Completa. Miren que lo de las constantes como que no importa, lo que importa es solamente lo que tenga que ver con las variables, pero bueno, ahí poco a poco lo vamos simplificando. Entonces derivemos, bueno, simplifiquemos. L es igual a B más 2Y más C1 más C2 más X, ¿sí? Simplemente sumé las Y's. Y si ahora yo derivo respecto al tiempo, como la cuerda es inextensible, ¿cuánto me da la derivada de la longitud total? 0 porque es una constante en el tiempo, es igual. Derivada de esta otra constante, 0. Derivada de esta vaina, da velocidad en Y. Derivada de esta vaina es 0, derivada de esta vaina es 0. La derivada de todas las constantes da 0, ¿sí? Y esto me daría Bx. Entonces miren lo que acabamos de obtener. 0 es igual a 2By más Bx. O sea que la velocidad del bloque X es igual a menos 2 veces la velocidad del bloque Y. ¿Eso tiene sentido o no? Cuando el bloque A se mueve en esta dirección, ¿qué le pasa al bloque B? Cae. Si el bloque A se está moviendo en esta dirección, ¿qué signo tiene la velocidad del bloque A? Negativo porque escogimos positivo para el otro lado. ¿Cierto? Y entonces la velocidad del bloque de Y va a ser positiva porque escogimos positivo hacia abajo. Pero miren lo curioso. Digamos que esto lo que está diciendo es que cuando el bloque A avanza 1 metro por segundo, o más bien, cuando el bloque B avanza 1 metro por segundo, el bloque ¿a cuánto va? A 2 metros por segundo, al doble. Hay algunos libros de ingeniería que les dice a ustedes, mire, usted simplemente cuente cuántas cuerdas tiene, y si tiene 2 cuerdas, entonces ahí va con un 2. Pero eso no funciona siempre, ¿sí? Esos trucos funcionan solamente para ese ejemplo y no funciona para todo. Entonces tengan cuidado con esos trucos, ¿listo? Hacemos la ligadura y ahí obtenemos, por ejemplo, que entonces el bloque B se tiene que mover mucho más rápido a medida que se mueve el bloque B. El bloque A, perdón, se mueve más rápido que lo que se mueve el bloque B. ¿Listo? ¿Cuánto más rápido? 2 veces. Y así hacemos la ligadura. Vamos a hacer otro ejemplo.
Bueno, aquí están, las aceleraciones también. Vamos a hacer este otro ejemplo, este no, este. ¿Cuál quieren hacer, el de la izquierda o el de la derecha? Levante la mano, ¿quién quiere el de la izquierda? Nadie es de izquierda acá. Entonces el de la derecha. Listo, vamos a hacer el de la derecha. Dijeron, está muy complicado, ¿sí o no? ¿Cuántas cuerdas hay en el de la derecha? La diferencia entre el de la izquierda y el de la derecha es que en el de la izquierda tendríamos que sacar 2 ligaduras porque hay 2 cuerdas diferentes. Y en el de la derecha tendríamos que sacar solo una porque solo hay una cuerda, ¿está bien? Entonces hagamos el de la derecha. Otra vez vamos a escribir nuestra longitud total con estos datos que nos pusieron ahí. Bueno, arranquemos. Primera parte de la cuerda. ¿Esto cómo lo escribo? 2 veces YA más unas constantes, ¿sí o no? Entonces pongámoslo acá. 2 veces YA más unas constantes, ¿listo? Siguiente parte de la cuerda, esta. Oh, esta. ¿Eso cómo lo escribo? Señor, una X más 2 constantes, pero esa X tampoco cambia, ¿sí o no? Entonces todo eso es otra constante, ¿verdad? Porque esas poleas no se están moviendo así, ¿sí o no? Entonces esa es otra constante, entonces, pues digamos que yo por pura pereza diría que está absorbido acá, pero pongámosle otra constante, haz otra constante, ¿listo? Ahora pongamos aquí, esta parte, ¿cuánto vale? Y sub B, ¿cierto? ¿Qué sigue? Esta parte, constante. No pongamos eso no nos interesa. ¿Qué sigue? Esta parte. ¿Cómo sacamos esa? Le voy a quitar, le voy a poner otro color para que la vean. Esta es diferente. Esta parte. ¿Cómo se escribe esa parte? Sería Y sub B menos este pedazo, ¿sí o no? Llamémoslo D. Pero es otra constante. Eso no importa. Entonces, más Y sub B menos D, listo. ¿Y cuál nos falta? Esta parte que es otra constante que no interesa. Y esa otra parte, bueno, está inclinada, pero pongamos que es recto. Es otra vez Y sub B. Más Y sub B. Y todo esto es igual a longitud. Simplifiquemos un poquito. Entonces miren. 2Y sub A. 1, 2. ¿Señor? Menos D, sí. 3B más 3Y sub B. Más un montonón de constantes que las voy a llamar E. Es igual a L, ¿cierto? Y ahora derivemos. 2 veces velocidad de A más 3 veces velocidad de B igual a 0. Y entonces ya tenemos acá que, por ejemplo, la velocidad de A es igual a menos 3 medios la velocidad de B. O la aceleración de A es igual a menos 3 medios la aceleración de B. La idea con las poleas es que ustedes entre más cuerdas tengan, menos fuerza tienen que hacer, ¿listo? Pero también va más lento. Pero pues uno que lo que busca, menos fuerza, ¿sí? Para poder levantar una vaina de 1 tonelada, entonces le pongo un montón de cuerdas, de tal manera que yo distribuyo realmente esas fuerzas es por allá por el techo, y yo puedo levantar una cosa súper pesada, ¿sí? Va muy lento por las poleas, pero no importa, la estoy levantando. Como ser humano lo puedo hacer. Entonces, miren que de nuevo se cumple esa vaina de las 3 cuerdas y 2 cuerdas. Miren, ahí está el 3 y el 2. ¿Sí ven? Entonces el ingeniero, encontré la regla. Pero vaya y póngalo acá. Y esto les queda a ustedes para que lo hagan de práctica. Hagan ustedes el de este sistema. ¿Sí? ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque en esos últimos 5 minutos quiero hacer este, que es un poquito más complicado. ¿Sí? Entonces aquí la idea, por ejemplo, es, si el tractor va a una velocidad V,
¿A qué velocidad está subiendo el bulto ese de carga? Sí, esa es la pregunta. ¿Listo? Entonces, de nuevo, son ligaduras. ¿Y cómo hacemos? Lo que pasa es que toca aplicar teorema de Pitágoras y no sé qué, y eso es lo que vamos a mirar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer otra vez? Escribir la longitud de nuestra cuerda, ¿listo? Vamos a empezar por ahí. Entonces, longitud total mayúscula de nuestra cuerda, que es igual. Díctenme, porfa. L minúscula, la hipotenusa de ese triángulo, ¿cierto? Más que más. Entonces, a ver. Entonces ya hicimos esta, ¿cierto? ¿Y ahora qué sigue? Más h menos y. ¿Sí, cierto? Dos veces, ¿sí o no? ¿Y ya está o no? Esta y esta, ahí está. Más unas constantes que no nos interesan, ¿sí? Esa es la longitud. Entonces voy a simplificarla. L más 2H menos 2Y más un montón de constantes ahí que no nos interesan. Vamos a derivar esta vaina. Derivada de la longitud total, ¿cuánto es? 0. ¿Igual a qué? Derivada de L, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de esta L minúscula? 0. Esa no es constante. Esta longitud no es constante, ¿no? A medida que el man se está moviendo, esa longitud no es constante. Entonces, antes de meternos por allá, a embarrarla, vamos a escribir esa L en términos de lo que cambia. ¿Cuánto vale esta L minúscula? L al cuadrado, teorema de Pitágoras. ¿Cuánto vale L? X al cuadrado más H al cuadrado, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿a ustedes les queda fácil derivar con regla de la cadena implícita o ni idea? ¿Sí? Bueno, miren. Voy a sacarle la raíz cuadrada a esta vaina. Entonces, L es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más H al cuadrado, ¿sí? O lo que es igual, X al cuadrado más H al cuadrado a la 1/2, ¿listo? Entonces lo voy a meter allá otra vez. L es mayúscula, es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más H al cuadrado más 2H menos 2Y más constantes. Y ahora sí vamos a derivar. Derivada de la longitud total es igual a 0. ¿Listo? Derivada de la raíz cuadrada de X al cuadrado más H al cuadrado. Entonces, derivo la cosa normal, ¿cierto? Como estás haciéndolo, entonces esto me daría acá, ¿cierto? Eso es a la 1/2. Cuando yo derivo le resto 1, entonces me queda la menos 1/2, por eso bajó. Y ahora me falta derivar por lo de adentro, la regla de la cadena. ¿Sí se acuerdan de eso? Los que vieron diferencial. Y la derivada de lo de adentro es 2x por la derivada de x, que es b. Más derivada de 2h, ¿cuánto es? Si eso es una constante. 0. Menos, bueno, quitémoslo de ahí, lo pongo aquí abajo más bien. Menos 2 por velocidad de y, más una constante. Entonces miren que esta sí no fue trivial, ¿no? Y aquí me salió un 2 también, ¿no? ¿Sí? Esto no fue trivial. Vamos a simplificar esta vaina. Me va a quedar 2 veces velocidad en y es igual a x por velocidad en x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más h al cuadrado. Y lo que estaba yo buscando era esta velocidad en y. Entonces me va a quedar que la velocidad en y es igual a x por bx sobre 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más h al cuadrado. Y lo que terminaría uno haciendo acá es que si este man va, no sea a 2 kilómetros por hora, o sea, velocidad constante, entonces la velocidad, la posición en x es igual a la velocidad en x por el tiempo. Y entonces ya puedo reemplazar todo allá. Entonces la velocidad de y va a ser igual al tiempo por velocidad en x por velocidad en x, o sea, velocidad en x al cuadrado, sobre 2 por raíz cuadrada de el tiempo por velocidad en x al cuadrado más h al cuadrado. Y con esto ya pueden relacionar la velocidad
a la que eso sube con la velocidad a la que se mueve el tractor y el tiempo. Y ya. Más álgebra, más derivada, pero el concepto es el mismo. Si están de malas, ese es el que le sale al azar en el parcial, ¿sí? Si están de malas. Pues hay que ver. Entonces, ¿qué es lo que tiene que uno hacer para no estar de malas? O sea, estar de malas es me salió y no lo sé hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacerlo. No mirando, hacerlo ustedes y después mirar. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.